Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza, esta palabra. Quiero pedirle a ella a proyecciones que me pueda proyectar ahí el nombre. Entre la sabiduría y la insensatez. Así le pusimos a este tema, hablando un poquito acerca de la necesidad que nosotros tenemos de caminar en la sabiduría del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero esa vida que tenemos en Cristo Jesús debe ser marcada precisamente por esto. Ahora tenemos que caminar de una manera diferente y tenemos que hacer todas las cosas según la sabiduría de Dios. Y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y pensaba yo en esta palabrita insensatez. Yo creo que es una palabra que nosotros no usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano. Y la verdad es que pensando un poquito en qué palabra utilizar, iba de dar vueltas y vueltas pensando en alguna palabra. Después dije, no, las palabras que usamos aquí nosotros como que suenan un poquito pesadas. Entonces dejemos insensatez. Entre la sabiduría y la insensatez. Quiero que me acompañe por favor a leer la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Si tiene su Biblia por ahí, por favor acompáñeme para llevar la lectura. Dice la palabra del Señor, es la Reina Valera 60 la que vamos a estar utilizando. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vea qué palabras más hermosas de un hombre que está a las puertas de un gran reto, a punto de empezar una labor que Dios estaba poniendo en sus manos. Y él sabía que no era una labor nada fácil. Pero, y aquí hay un pero. Acompáñeme por favor a primer libro de Reyes, aquí más adelante. Mire, está solamente unos capítulos adelante. Capítulo 11. Primer libro de Reyes 11, y voy a leer de los versículos 4 al 10. Y quiero que vayamos viendo este contraste de este hombre. En el pasaje que leímos dijo Salomón, yo soy joven, ¿verdad que decía yo soy joven? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¡Ala, nombre! ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Bueno, ya cuando dije habemos, dijeron, entonces si él es joven, yo también, dijeron ustedes. Versículos 4 al 10, primero de Reyes 11 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Y mire, la historia de Salomón. Salomón de verdad nos deja muchas lecciones. Y si usted quiere aprender acerca de sabiduría, lea los escritos de Salomón, lea los Proverbios, lea Eclesiastés. Va a encontrar ahí mucha sabiduría, muchos principios que son útiles para nuestra vida. Pero es increíble y es de verdad algo que tenemos, que nos debe llamar mucho la atención. Como alguien que leímos que al principio, cuando era joven, vino y se presentó delante del Señor. Bueno, Dios se le presentó y le dice: Señor, dame de tu sabiduría, dame esa sabiduría, porque yo quiero caminar como debe ser, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir en los pasos de mi padre, decía aquel joven. Y ya viejo encontramos que viene y se aparta completamente, se ha apartado completamente del Señor. Mire, y Salomón tenía algunas características. Quiero pedir que por favor me proyecten ahí la siguiente diapositiva. Pero mire algunas cosas que tenía Salomón, algunas ventajas que él tenía en su reinado. En la siguiente diapositiva, por favor, dice Salomón, dice que su reinado fue de paz. Es decir, Salomón vivió en un tiempo donde el pueblo pudo disfrutar de bienestar. Y seguramente era un buen estratega, seguramente era alguien que gobernaba bien, que podía hacer alianzas. De hecho, fue lo que hizo. Era alguien que tenía grandes ideas. Gobernó en un tiempo de paz. Y claro, debemos saber que aún en todo aquel tiempo el pueblo de Israel tenía enemigos alrededor, como los hay hasta ahora. Mire, otra cosa que tenía Salomón, otra característica, otra ventaja podríamos decir, dice que en él se estaba cumpliendo la promesa de Dios a David, y Salomón lo sabía y se lo dijo a Dios en su oración. Le dijo: Señor, tú has sido tan bueno que prometiste a mi padre que iba a haber un hijo en su trono, y por eso estoy aquí, decía Salomón. Él sabía que él era el cumplimiento de esa promesa, y esa promesa no era nada pequeña. Era una promesa grande que Dios le había dado a David. Y Salomón sabía que en él se estaba cumpliendo esa palabra que Dios le había dado. Mire, Salomón tuvo la bendición, tuvo la ventaja que él pudo gobernar a la nación completa. Si recordamos a los reyes anteriores, a Saúl, por ejemplo, él fue el primer rey, pero no fue de la noche a la mañana que él pudo reinar a Israel. Si pensamos en David empezó reinando en Hebrón y hasta después pudo tomar toda la nación para reinar sobre ella. Pero fue una lucha que él tuvo constante y que algunos lo apoyaban, otros no lo apoyaban. Pero Salomón recibió a la nación, por decirlo así, ya consolidada. Y él podía reinar sobre toda la nación. No había una tribu, no había gente que dijera: no, Salomón no es mi rey. No, todos sabían que él era el rey. Y él tenía esa bendición de poder reinar en esa nación. Y no era cualquier nación, como él mismo dice, era una nación grande, pero también era el pueblo de Dios. Un pueblo al cual Dios apoyaba, podríamos decir, para el cual Dios tenía promesas. Un pueblo al que Dios nunca abandonó. A ese pueblo reinaba Salomón. Y dice la Biblia, según la oración que él hizo, Dios respondió a su oración. Y dice la Biblia que él fue el hombre más sabio sobre toda la tierra. Dios le dio una sabiduría que sobrepasaba a la sabiduría de todos los demás. Por eso les digo, si queremos encontrar sabiduría, busquemos en la palabra del Señor. En toda la palabra está llena de sabiduría, pero los proverbios que este hombre escribió de verdad dejan mucha luz, y todavía se sigue hablando de ellos, y todavía nosotros recibimos bendición a través de sus palabras. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con él? Mire, veamos un poco los errores que él cometió. Pensemos un poco en los errores de Salomón. Y de verdad no quiero que lo hagamos pensando en que este hombre fue malo, porque vamos a ir viendo que también muchas veces nosotros cometemos los mismos errores. En primer lugar, un error que Salomón cometió, teniendo todo a su favor, teniendo todas estas bendiciones, hizo malas alianzas. Se unió a personas con las que no debía hacerlo. Hizo alianzas con Egipto. Si nosotros leemos el pasaje, dice que su primera esposa fue egipcia. Él se fue allá y dice que se unió a Egipto, buscando tal vez un poco de relaciones diplomáticas y lo que usted quiera. Pero se unió a aquella mujer, y no solo a ella,
Y no solo a Egipto, dice que se casó con muchas mujeres extranjeras. Y cada vez que él se casaba con alguien, debemos saber nosotros que el matrimonio no es nada más. Había una unión y habían lazos en su corazón, aparte de todo lo político que implicaba, aparte de que implicaba que ahora él tenía una relación con otra nación, una relación diplomática. También él como hombre se veía también inmerso en una relación que era tan profunda con otras mujeres que tenían otras costumbres, que tenían otros dioses, mujeres paganas. Y como leímos, fueron estas mujeres precisamente las que desviaron el corazón de Salomón. Entonces, él hizo malas alianzas. Primero de Reyes 3:1 nos habla de esto. Dice Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar la casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Ahora, pensemos un poquito en el costo que tuvo eso. El costo para él y para su descendencia. Porque yo me ponía a pensar, seguramente Salomón al momento de casarse con aquella mujer, al momento de aliarse con Egipto, tal vez él estaba pensando, vamos a ser más fuertes. Ya no vamos a tener el problema de pensar un día que tal vez Egipto se va a levantar con nosotros y va a querer atacarnos y va a querer estorbarnos. Pero no pensó, no consideró que esto tenía costos para él. Y mire el costo tan alto. Quiero que me acompañe a una lectura que está en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 30 y 31. En el capítulo 11 de Reyes nos narra justamente de la caída, por decirlo así, de Salomón. Pero vea lo que dice. Y si usted quiere leer todo el pasaje, léalo en su casa, de verdad vamos a aprender mucho. Dice, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ahías era un profeta de Dios. Y cuando nosotros leemos la historia de Israel y vemos cómo se dividió el reino, que quedó el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur solamente con la tribu de Judá, para nosotros podríamos decir, Jeroboam, qué tremendo, ¿verdad? Porque vino y dividió a la nación. Él se quedó con una gran cantidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero es interesante que en realidad eso que ocurrió no fue porque Jeroboam quiso levantarse y quiso tomar el reino y quiso tomar todo esto. No sé qué había en su corazón, no dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que todo eso que pasó fue consecuencia de las malas decisiones de Salomón. Y me llamó mucho la atención, porque estas mismas palabras, sobre todo esta última expresión donde dice, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, a mí me recuerda cuando Dios le habló a Saúl. Y Dios le dijo a Saúl, cuando él rasgó el manto de Samuel, y le dijo a Samuel, así como se rasgó este manto, así es quitado de ti el reino. Me recuerda esas palabras, yo no sé si a usted, pero a mí me recuerda esas palabras. Y me pone a pensar que una mala decisión, esas malas alianzas que Salomón hizo, trajeron consecuencias terribles para él y para el reino. Y pensemos en esto nosotros, apliquémoslo a nuestra vida. Tal vez nosotros no nos estamos casando así literalmente, no estamos contrayendo matrimonio, los que están solteros ahorita. Tal vez no es que se estén casando con alguien de India, por ejemplo, que practica el hinduismo, que tiene dioses y todas las cosas. Tal vez no está haciendo eso. No estamos hablando directamente de un matrimonio como tal. Pero fíjense que muchas veces nosotros posiblemente estemos haciendo alianzas. Porque el matrimonio es eso, es una alianza. Estemos haciendo alianzas con personas con las que no deberíamos. Estamos haciendo tratos.
Estamos constantemente comprometiendo nuestra vida cristiana porque tenemos un compromiso con alguien más. El otro día platicaba conmigo un joven y me decía, mire, fíjese que me están ofreciendo un trabajo y qué bonito el trabajo porque el sueldo está muy bueno, muy bueno el sueldo. El problema es que la forma en que me lo están dando, me decía este hermano, es que obviamente hay mano de mono, como decimos por ahí. Entonces me decía, yo no lo quiero tomar, me dijo, porque al tomarlo yo me quedo comprometido con esta persona, una persona que está en un acto de corrupción, porque no es otra cosa. Yo no quiero relacionarme con esto, me decía él, quiero que me ayude a orar. Y yo dije, gloria a Dios que hay personas que prefieren agradar al Señor que buscar su propio beneficio. Gloria a Dios porque hay personas que no están dispuestas a hacer alianzas con personas que los van a desviar del propósito de Dios. Y yo creo que es lo que nosotros debemos aprender de Salomón también, a no hacer esas alianzas, a cuidar nuestro corazón para vivir para el Señor y tomar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, tomar sus promesas y vivir por ellas, vivir por el consejo y la sabiduría de Dios. No por las alianzas que puedan parecer muy bonitas, pueda parecer que traen beneficios, pero en realidad nos van a alejar del propósito de Dios. Ese fue el primer error de Salomón. Siguiente error, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Mire lo que dice, su corazón se apartó de Dios. Lo que leímos en el pasaje de Primero de Reyes 11, él edificó templos y lugares de adoración para otros dioses. Y mire lo más triste, él mismo fue y adoró a aquellos dioses. Aquel hombre que en su juventud, cuando estaba recibiendo ese llamado del Señor, aquel hombre que inició diciéndole al Señor que quería honrarle. Mire lo que dice el versículo 4 de Primero de Reyes 11, lo acabamos de leer, pero mire lo que dice, es la palabra del Señor, es lo que el Señor dejó registrado. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron, ¿qué dice? Su corazón, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Yo me ponía a pensar en esto, ¿cómo es que el corazón de una persona que empieza a caminar bien se desvía, se tuerce? ¿Cómo es que el corazón de alguien que en un momento dijo, yo quiero honrar a Dios, yo quiero agradar a Dios sobre todas las cosas, cómo es que alguien que empieza así, un día termina inclinándose ante dioses ajenos? Ante dioses que la misma Biblia le llama que son abominables, dice. ¿Cómo es que alguien llega a hacer esas cosas? Le voy a decir cómo es que eso llega a suceder. Poco a poco. Así de sencillo. Poco a poco. Cuando nosotros empezamos a dar lugar a cosas que sabemos que no son agradables delante del Señor, y a veces pensamos que tal vez sean cosas que no sean tan malas, pero damos un pasito en la dirección contraria, y luego ya no es un pasito, sino son 2 pasitos, y luego ya son 3 pasitos, y cuando sentimos ya estamos tan lejos y estamos haciendo cosas que un día dijimos que nunca íbamos a hacer. Y de verdad, mucha gente, y así como Salomón, yo creo que Salomón era sincero en su oración al principio. Yo creo que era sincero, porque a Dios le agradó su oración. Yo creo que Salomón, sinceramente y de todo corazón, quería agradar a Dios al principio, cuando era joven. Yo creo que él de todo corazón oró, y su oración venía de lo más profundo de su ser. Yo creo que había una disposición en Salomón por agradar a Dios cuando era joven. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces oramos así, sinceramente, y le decimos al Señor, Señor, yo quiero agradarte? ¿Cuántos han orado así? Yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos han orado así, diciéndole, Señor, yo quiero agradarte? ¿En alguna ocasión lo ha hecho? Y si no lo ha hecho, hágalo, de verdad. Ore y de verdad que su oración sea, Señor, yo quiero agradarte. A veces, este es un paréntesis, a veces nuestras oraciones están más repletas de nuestras peticiones, lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Pero yo creo que es bueno que oremos y que le digamos al Señor, Señor, yo quiero agradarte.
pero que lo hagamos con sinceridad. Pero Salomón, estoy seguro que empezó con sinceridad, y muchos de nosotros hemos orado con sinceridad. Pero también estoy seguro, tristemente, que hay mucha gente allá afuera, gente que un día estuvo en los caminos del Señor, gente que un día estuvo en un altar delante de Dios diciéndole: Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero honrarte, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero dejar la vida pasada, yo quiero volverme a ti. Y estoy seguro que mucha gente lo hizo con un corazón sincero. Pero ¿por qué hay mucha gente allá afuera? ¿Por qué muchas personas terminan apartándose? Se lo voy a decir así: porque poco a poco fueron dejando eso que había en su corazón. Paso a paso, poco a poco. Decisiones pequeñas y que tal vez parecían intrascendentes, pero empezaron a tomar malas decisiones. Y estas los llevaron a estar lejos del Señor. Le voy a decir una cosa: cuando nosotros dejamos de ser radicales para el Señor, cuando nosotros dejamos de buscar al Señor con todo nuestro corazón, en ese momento empezamos a abrir puertas. No vaya a pensar usted que si usted empieza a enfriarse, o que si un cristiano empieza a enfriarse, y le hablo también a los que están siguiéndonos a través de los medios, no piense usted que usted dice: bueno, hoy voy a dejar de ir a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia a cada 15 días, voy a ir un día a la iglesia, un fin de semana a la iglesia, y el otro fin de semana a pasear con mi familia. Y cualquiera podría decir: ¿por qué tiene de malo? Mire, pequeñas decisiones que parecen intrascendentes nos pueden alejar del Señor. Y poco a poco puede ser, y no lo estoy profetizando y no lo estoy declarando sobre usted, pero si no tenemos cuidado, poco a poco podemos caminar en una dirección que nos va a llevar a alejarnos del Señor. Siguiente error de Salomón, otro error de Salomón: dio rienda suelta a sus deseos. Y mire, él como rey tenía un poder casi ilimitado. El poder casi, puse casi porque obviamente no tenía un poder ilimitado. Solo Dios tiene ese poder. Pero él, en la posición que tenía, podía pedir casi cualquier cosa. Mire, tenía 1000 mujeres. Bueno, ¿y quién le decía algo? Pero dice, ese poder casi ilimitado que tenía fue su condena. Él empezó a abrir puertas y a darle rienda suelta a sus deseos. Mire, aquel hombre que tenía toda la sabiduría de Dios, dejó la sabiduría de Dios por buscar sus propios deseos. Eclesiastés 2:10, mire lo que dice. El mismo Salomón escribe estas palabras. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y solo de este pasaje podríamos sacar nosotros una enseñanza completa. Pero mire, ¿cómo es que un corazón que quiere agradar al Señor, un corazón que empieza a tratar de agradar al Señor, se desvía y deja aquellas cosas que eran importantes y empieza a buscar otras cosas que no eran tan importantes, más bien esas cosas que lo desviaron, y dejó de buscar lo que era eterno, lo que era para siempre, y empezó a vivir para sí mismo, para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus impulsos? Y el mismo Salomón escribe también en Eclesiastés 1:8, no lo vamos a leer, pero que dice que el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Así es el corazón del hombre. Mientras más le damos al corazón del hombre, mientras más queremos satisfacer nuestros deseos y nuestros placeres, más van a venir, y más va a pedir la carne, y más va a querer. Y el problema es que este tipo de actitudes, de cosas, nos lleva lejos de la presencia del Señor. Y a veces nosotros, pensando que es lo que necesitamos, que es algo bueno para nosotros, que podemos disfrutar de ello, nosotros mismos nos engañamos. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo buscando una frase acerca de seguir del corazón engañoso, mire, me aparecieron una serie en internet, una serie de frases que decían: debes seguir tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Pero el problema es, ¿cuál es el corazón que nosotros tenemos? Si tenemos un corazón para el Señor, yo le digo, pues, bueno, siga su corazón, pero mejor siga mejor al Señor, creo yo. Porque el corazón es engañoso. El corazón nos puede hacer pensar muchas cosas que no son, y muchas veces nosotros mismos nos engañamos. Mire cómo nos engañamos nosotros mismos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo es que nosotros nos engañamos? Estas 4 frases que aparecen ahí, creo que tenemos que tener mucho cuidado con ellas, porque de verdad son frases que pueden venir a nuestro corazón y engañarnos a nosotros mismos. Nunca a Dios, no a los demás, sino a nosotros mismos. Primera frase: si otros lo hacen, no puede ser tan malo. Mire, esa es una trampa muy peligrosa que se ha metido dentro de la iglesia. Y lamentablemente muchos cristianos hemos servido como ejemplo para esto. Entonces usted ve a un hermanito que usted lo ve en la iglesia, o vemos que está sirviendo, o vemos a un predicador, a un cantante cristiano, y de repente nos damos cuenta y nos enteramos por ahí que este hermanito, que este cantante, que este personaje cristiano se echa los tragos, como decimos, ¿verdad? Lleva una doble vida, tiene 2 mujeres y un camino, dice Pastor César. Y entonces, en la mente de alguna persona por ahí, puede decir: si ellos lo hacen, pues, tal vez no es tan malo. Y es una trampa en nuestro corazón. No es sabiduría de Dios. Es una trampa que tenemos que cuidar. Siguiente frase: esto es algo que me merezco. Es que yo me lo merezco. ¿Cómo va a ser que voy a estar limitado solo porque la palabra de Dios dice tal cosa? No significa que tiene que ser tan literal. Yo también puedo darme mis gustitos. Yo también puedo decidir y puedo hacer aquellas cosas que me agradan. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Y como decía, mire el pasaje que leímos en Eclesiastés, dice al final: porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo. Y alguien puede decir: y esta fue mi parte de mi faena, esta es la recompensa de mi trabajo, yo me merezco eso, no tengo por qué estar limitado a lo que me dice la Biblia. Es algo que me merezco. Cuidado con esa frase. Siguiente: no va a haber consecuencias. O en otro caso, tal vez estamos conscientes de las consecuencias, pero podemos decir: pero yo puedo lidiar con esas consecuencias, yo puedo aguantar esas consecuencias. Yo sé que va a traer consecuencias, pero yo lo puedo aguantar. Y eso es como pedirle permiso a nuestro propio corazón para tomar una mala decisión, que sabemos que está mal, que va a haber consecuencias, pero decimos: bueno, aquí voy a seguir. Ya tengo más o menos pensado lo que voy a hacer. Y mire la última frase: Dios perdona todo. ¿Cuántos saben que Dios perdona todo? Dios perdona todo. Y puse esta frase y quiero explicar bien. No quiero que vaya a pensar usted mal. No quiero que se vaya a malinterpretar esta expresión. Dios perdona todo. Dios es un Dios perdonador. Su paciencia es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nosotros tenemos una paciencia muy limitada, pero Dios tiene una paciencia ilimitada. La paciencia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no va a cambiar nunca. Y si alguien viene a pedirle perdón al Señor por algo malo que hizo, Dios le va a perdonar. Es decir, Dios perdona todo. Solo hay una cosa que dice la Biblia que Dios no perdona: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es un tema aparte, no vamos a profundizar en esto. Pero Dios perdona todo. Y si alguien hace lo que hizo Salomón, por ejemplo, y viene y se inclina delante de dioses ajenos, y un día viene a pedirle perdón a Dios, ¿Dios lo perdona?
Dios lo perdona, porque Dios perdona todo. Alguien viene y falla de forma voluntaria, sabiendo lo que iba a hacer, y viene y le pide perdón a Dios. ¿Dios le perdona? Sí, Dios perdona. Dios perdona todo. El problema, ¿sabe cuál es el problema con esta frase? ¿Sabe cuál es el problema? Es que cuando el corazón del hombre se enreda tanto, llega a un punto donde ya ni siquiera busca ese perdón. Ese es el peligro de esta frase. Que el corazón se enfríe tanto, se aleje tanto del Señor, que llega un momento donde ni siquiera tiene ese impulso de venir, volverse al Señor y decirle: Señor, perdóname. No, ya se acostumbró a su forma de vivir, ya se acostumbró a vivir en el error, y ya no tiene esa conciencia de saber que necesita ese perdón de Dios, que lo va a encontrar si regresa. Pero el problema es que muchas veces el hombre ya no regresa por ese perdón. El problema, entonces, no es el perdón de Dios. El problema es la insensibilidad que podríamos llegar a tener. Cuidado con estas frases. De verdad, cuidado con esas frases. Y ya voy a terminar. Y voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que me pueda apoyar. Y quiero terminar dándole unos consejos. 4 consejos nada más vamos a tomar, que nos pueden ayudar a caminar en la sabiduría de Dios y no cometer los errores que cometió Salomón, que empezó bien y por sus malas decisiones, por no dejarse llevar por la sabiduría de Dios, por no seguir el consejo de Dios, terminó realmente muy, muy mal. Primer consejo: no hacer de la sabiduría un mero conocimiento. Es decir, no buscar sabiduría, no buscar conocer más solo porque quiero conocer más, quiero saber más, sino más bien tenemos que ser nosotros hacedores de esa palabra. No mero conocimiento, sino hacer de la sabiduría nuestro estilo de vida. Mire, Santiago 1:22 aparece aquí en esta diapositiva, dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con saber, no basta con haber escuchado alguna vez, no basta con haber entendido. Es necesario obedecer la palabra, obedecer el consejo. Eso es sabiduría, obedecer el consejo del Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo consejo: reconocer que la sabiduría de Dios es superior a cualquier pensamiento humano. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No cometamos el error de poner en una balanza o en una competencia el consejo de Dios contra el consejo del ser humano. Ni siquiera tendríamos que ponerlo a competir. Si Dios tiene una palabra para nosotros, si Dios tiene un consejo para nosotros, debemos obedecerlo. Y mire, no hay nada mejor que seguir el consejo de Dios, porque el consejo de Dios siempre nos va a llevar a vida. El consejo de Dios siempre nos va a llevar a bien. Hay caminos, dice la palabra, que para el hombre parecen rectos. Hay consejos humanos que van a parecer muy buenos, pero solo el consejo de Dios va a producir vida en nosotros. Entonces, nunca tenemos nosotros que cometer el error de decir: ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Sí, pero yo quiero una segunda opinión. No busque otra opinión. Obedezca a la palabra. Obedezcamos a la palabra. Tercer consejo: tomar, aquí hay una redundancia, tomar el consejo de Dios para nosotros mismos, es decir, hacerlo personal. ¿Quiere usted vivir en sabiduría? ¿Quiere usted caminar en la sabiduría de Dios? Cuando usted escuche un consejo, el consejo de la palabra, por favor, siempre tenga en su corazón:
Esto es para mí. Cuando Dios le hable, cuando Dios hable de algún tema, tómelo para usted. No esté pensando siempre, ojalá el hermanito fulano hubiera escuchado esto, ojalá aquel uno hubiera escuchado esto, ojalá aquellos que están por allá escucharan esto. No, Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a su corazón. Y cuando Dios habla a su corazón, tenga de verdad la madurez y tenga la sabiduría de decir: Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando Dios le esté hablando, no endurezca su corazón, no desvíe su corazón, no desvíe la mirada. Dios nos mira muchas veces a los ojos y nos dice alguna palabra, algo que quiere que nosotros hagamos. Y como decimos nosotros en buen chapín, nosotros le tiramos la chibolita a otro. Decimos: esto no es para mí. Pero yo le voy a decir algo: cuando Dios le hable a usted, tómelo para usted. Tómelo para usted. Y cuarto consejo: no anteponer nuestros deseos a la instrucción de Dios. Es decir, si hay una instrucción de Dios y esta instrucción de Dios va a limitar, si quiere decirlo así, nos prohíbe satisfacer algún deseo que nosotros tengamos, algún impulso, alguna idea que nosotros tengamos. Pero si nuestra idea, si nuestro impulso, si nuestro deseo es contrario a la voluntad de Dios, entonces ¿a qué le tenemos que dar lugar? A la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, a la sabiduría de Dios. Gálatas 5:17, mire lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Casi siempre nuestros deseos humanos, carnales, van a ir en contra de la sabiduría de Dios. Casi siempre. Y es ahí donde nosotros tenemos que voluntariamente, constantemente empezar a darle lugar al Señor y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a estos deseos, yo estoy dispuesto a dejar pasar esto, estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para no dejarme vencer, no dejarme dominar por estos impulsos, y seguir tu consejo por encima de mis deseos, por encima de mis razonamientos, por encima de cualquier cosa que no es agradable a ti. Yo quiero someter mi voluntad a ti. Y concluyo con esto. Seguramente nosotros no tenemos la mente de Salomón. A veces vienen a pedirnos un consejo y nosotros mismos nos hacemos bolas con el consejo que queremos dar. No tenemos seguramente la mente de Salomón. Seguramente para el mundo y para mucha gente no parezcamos precisamente los más inteligentes. Puede ser que sea así. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros hoy? Tenemos al alcance de nuestra mano la mayor fuente de sabiduría, no humana, sino la sabiduría de Dios. Y tenemos la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, el consejo sabio de Dios para nosotros. Está a nuestro alcance. Y lo único que tenemos que hacer es echar mano de ese consejo. Y mire, si nosotros echamos mano del consejo de Dios, seguro, pero seguro que nos va a ir bien. Pero si desechamos el consejo de Dios, mire, seguro que también nos va a ir mal. Pero ¿cuántos quieren seguir el consejo de Dios? Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.